Un saludo a todos. Hace unos días un suscriptor me pidió que hiciera un video refutando a un nuevo terraplanista de YouTube. Y bueno, al ver el video me pareció que sería muy divertido hacer la refutación, por lo que ahí va. Hoy vamos a refutar a la terraplanista Alienation, y su video, ¿es la Tierra plana? 7 pruebas de que la NASA miente. Comencemos viendo qué es lo que dice este personaje. Sé que para usted debe ser difícil entender una verdad que está detrás de una fábrica de mentiras que se construyó a partir de una mente egotista y controladora. Pero no le juzgo, yo también he estado en la permanente confusión. Por eso hoy le pido que abra su mente y escuche estos 7 motivos del por qué la Tierra es plana. Número 1. Muchas personas se han atrevido a comprobar si la curvatura de la Tierra realmente existe. El hecho, y que a simple vista usted mismo lo puede comprobar, es que cualquier paisaje al que usted se le ocurra, siempre se verá el horizonte en una infinita y pulcra rectitud. Pero ahora, ¿qué tal si enviamos un globo aerostático con una cámara, con un lente que no sea el de ojo de pez, por supuesto, a unos 100.000 pies de altura? Eso equivalen a unos 33.000 kilómetros. Esto es lo que obtenemos. Este globo aerostático llegó a los 33.528 kilómetros de altura, demostrando que en este planeta no hay curvatura, sino un plano dimensional infinito. Los únicos que han mostrado la curvatura de la Tierra han sido los de la NASA y otras agencias espaciales. Sabemos que la NASA, por ejemplo, utiliza cámaras con lente de ojo de pez, que es el lente de gran objetivo angular, cuya distorsión deliberada se asemeja a una imagen reflejada en una esfera. Este cohete hecho por aficionados, llevaba 2 cámaras para grabar el despegue. Una de esas cámaras, era una GoPro, con lente ojo de pez. Pero el cohete llevaba otra cámara, llamada Flip HD, y esta cámara no tiene ojo de pez. Ahora lo veremos al estudiar la imagen y al comparar las grabaciones de ambas cámaras.
Vamos a ver la grabación original de la cámara sin ojo de pez Flip HD. Me olvidé decir que este cohete llega a 36 kilómetros de altura, justo la altura que necesitamos comprobar. Nada más empezar, tenemos una de las maneras de comprobar que esta cámara no tiene ojo de pez. La cámara ojo de pez es incapaz de mostrar ángulos y líneas rectas, sobre todo cuando éstas se encuentran cerca de los bordes de la imagen. Es decir, estos ángulos rectos que vemos en la imagen, serían imposibles si la cámara fuera ojo de pez. Deberían verse doblados y no rectos. Continuemos viendo. Aquí tenemos la segunda confirmación de que la cámara no tiene ojo de pez. La cámara al despegar el cohete, se inclinó hacia abajo, pero sigue mostrando un horizonte plano, y no curvo. Recordemos que en las cámaras GoPro, cuando la cámara mira hacia abajo, aparece una curvatura bestialmente exagerada. Esta es la segunda confirmación de que esta cámara no tiene ojo de pez, pues al inclinarse hacia abajo, el horizonte permanece plano. Tercera confirmación de que esta cámara no tiene ojo de pez. Como podemos ver, la cámara está apuntando hacia arriba, y el horizonte no se vuelve cóncavo, tal como sucede con las cámaras ojo de pez, como lo vimos hace un rato. Y además... ¿Ah? Opa. ¿No será que por acá anda nuestra querida curvatura? ¡Ay no! Oh. La Tierra plana dimensional se está yendo por el culo. Vemos una clara curvatura convexa. Si esta cámara fuera ojo de pez, en la posición en que apunta la cámara, deberíamos estar viendo horizonte cóncavo y no convexo. Jaque mate, esta curvatura convexa no es ningún efecto de cámara. ¿Qué excusa vais a poner ahora, terraplanistas? Finalmente encontramos la curvatura a 36 kilómetros de altura. Número 2. El horizonte siempre se encuentra a la altura de los ojos a medida que ganamos altura. Por eso no tenemos que observar hacia abajo para verlo.
Aquí vemos claramente cómo este piloto nos muestra el cambio de altura del horizonte con respecto al nivel del suelo. Como todos sabéis, los aviones llevan a bordo un horizonte artificial, el cual utilizan para ponerse a nivel con respecto al suelo, y así permanecer a una determinada altura sin descender o elevarse. Pero aquí este piloto nos muestra que cuando un avión se nivela de forma paralela al suelo, estando a unos 14 kilómetros de altura, el horizonte real claramente ha bajado debido a la altura del avión. Una prueba clara e irrefutable de que vivimos en una tierra esférica. La trigonometría esférica nos dice que el horizonte debería desaparecer a un ritmo de 8 pulgadas por cada 1 milla de distancia al cuadrado. Es evidente que no aplica, pues podemos ver objetos a la distancia y no debería ser posible si existiera la curvatura natural de una esfera. Por ejemplo, se puede ver perfectamente la ciudad de Chicago desde Saint Joseph, Michigan, a una distancia de 96 kilómetros y en una superficie esférica. Esto sería imposible, ya que Chicago estaría a unos 650 metros de curvatura. La refutación es muy sencilla. Esta niña está tomando el nivel de ocultamiento por curvatura terrestre a su antojo. Porque para hacer el cálculo, hay que tener en cuenta la altura del observador y la altura del objetivo observado. Ella lo calcula como si todos estuvieran a nivel del lago. Comencemos por señalar que hay un error importante cuando dice que Chicago debería estar oculta bajo 650 metros. A una altura del observador de 1,80 m, el horizonte, sin considerar refracción alguna, solo debería estar oculto por unos 498 metros. Además, la fotografía está tomada desde una altura bastante considerable, no desde 1,80 m sobre el nivel del lago. Y acerca de que esté tomada a 96 kilómetros de distancia también está errado. Esa foto fue tomada desde la cima de las dunas del Warren Dunes State Park, que no está a 96 kilómetros, sino a 85 kilómetros en línea recta. Como ya se señaló, la fotografía no fue tomada desde la playa, sino sobre las dunas, a unos 64 metros de altura, tal como lo relata el autor de la fotografía. Considerando la diferencia de altura entre la cima de las dunas y el lago, 240, 176 metros, resulta que Nowicki estaba a unos 64 metros sobre el nivel del lago. Si consideramos además la estatura de Joshua Nowicki, resulta un valor que redondearemos en 65 metros. Siendo así el caso, podemos rehacer el cálculo. Ahora resulta que la parte oculta se reduce desde los 650 metros que afirma la niña, hasta solo 243 metros. Otra cosa que la niña no tuvo en cuenta, es que Chicago se eleva unos 6 metros sobre el lago. Por lo que debemos ajustar la medida en solo 237 metros, que deben estar ocultos tras la curvatura. Otra cosa muy importante, es que la torre más alta de Chicago, la Torre Willis, mide unos 442 metros de altura, sin contar las antenas. Recuerdan que con los cálculos correctos solamente habían 237 metros ocultos por la curvatura. Eso significa que más de 200 metros de la Torre Willis son perfectamente visibles en una tierra esférica. Hay que notar que no se está viendo la ciudad completa, sino solamente los edificios más altos de esta. Con lo que la evidencia se desmorona. Una buena parte de los rascacielos, así como los edificios más bajos, quedan ocultos detrás de la línea del horizonte. En conclusión, es perfectamente posible en una tierra esférica ver los edificios más altos de la ciudad de Chicago desde las dunas del Warren Dunes State Park en Michigan, a 85 kilómetros de distancia. Ya que la cantidad de metros ocultos tras la curvatura son solo 237 metros, y los edificios que estamos viendo superan los 250 metros de altura, llegando hasta los 442 metros de altura. O desde la isla Oahu, se puede ver la isla de Kauai a 140 kilómetros de distancia. De nuevo, esto sería imposible, ya que habría una caída de curvatura de 2.354 metros. Ya hemos visto en las pruebas anteriores, que esta niña tiene una cierta tendencia a exagerar los datos. Por ello, comenzaremos por verificarlos. Veamos. Según el autor de las imágenes, estas fueron tomadas desde 200 pies sobre el nivel del mar, lo que equivale a unos 60 metros de altura.
Si a eso le añadimos la estatura promedio de una persona, podemos dejar la elevación en 61 metros, 80 centímetros. La cantidad de curvatura oculta, a 140 kilómetros, desde 61 metros sobre el nivel del mar, es de solo 983 metros, y no de los 2.354 metros que afirma la niña. La montaña más alta de la isla de Oahu, tiene 1.598 metros de altura. 1.600 metros de altura para redondear. Eso quiere decir que la mitad de la montaña es perfectamente visible en una tierra esférica. Nuevamente debemos notar, que en estas imágenes solamente estamos viendo los picos más altos de las montañas de la isla, es decir los picos que superan los 900 metros de altura. Tal como debe ser en una tierra esférica. Ahora yo pregunto. Si la Tierra es plana, ¿por qué mierda no se ve la isla completa desde 140 kilómetros de distancia? Porque solo se ven montañas que superan la cantidad de metros ocultos tras la curvatura. Jaque mate tierra plana, gana la Tierra globo. O algo mejor, el puente Lake Pontchartrain Causeway haría la curvatura con facilidad, pues mide 38,4 kilómetros de largo. El lago Pontchartrain es una de mis evidencias favoritas de la Tierra esférica. Pues cuando vemos las torres eléctricas que cruzan este lago, vemos perfectamente cómo éstas siguen la curvatura del agua y del planeta. Si la Tierra fuera plana, así es como deberíamos estar viendo las torres del lago Pontchartrain. Estas deberían seguir una línea recta en dirección al horizonte hasta desaparecer en el punto de fuga. Las torres jamás se curvarían hacia abajo si la Tierra fuera plana. En cambio, en el modelo de la Tierra esférica, es totalmente lógico que veamos a las torres caer hacia abajo del horizonte, pues las torres están siguiendo la curvatura del planeta. Así es como deberían verse si la Tierra fuera plana. Sin embargo, nosotros las vemos así. Número 3. La propiedad física del agua es la de estar y permanecer nivelada. Si este estado se ve afectado por alguna influencia externa, el líquido se mueve hasta volver a recobrar su nivel. Y lo que podemos observar es que la superficie de todas las aguas en reposo siempre forman un plano horizontal. Una tierra esférica giratoria no es consistente con esta propiedad básica del agua, pero un inmóvil sí lo es. Parece ser que para los terraplanistas, es imposible entender qué significa el nivel del agua en una tierra esférica. Para ejemplificar lo que es, de una forma que sus cerebritos capten la idea, usaremos un planeta del tamaño del Principito a ver si lo entienden. Bajo la ley de la gravedad, la propiedad física del agua es seguir la curvatura del planeta de forma equidistante en toda su superficie. Cuando en un planeta tenemos masas de agua que cubren gran parte de su superficie, se forman océanos y nace lo que conocemos como nivel del mar. Cuanta más agua tenga el planeta, más elevado será el nivel del mar, y cuanta menos agua tenga, más bajo será el nivel del mar. Las masas continentales son tierras elevadas, que sobresalen del nivel del mar, a menos que la cantidad de agua aumente, aumentando la altura del nivel del mar y tapando todas las masas terrestres visibles. Si toda el agua del planeta desaparece, el nivel del mar bajará hasta ser inexistente. Este video que estamos viendo ejemplifica a la perfección cómo funciona el nivel del mar de un mundo esférico. Llevado a pequeña escala para que se entienda.
Ahora, ¿por qué el agua para nosotros parece verse plana? Por la misma puta razón de que vemos la Tierra como plana. Porque cuando vives sobre una esfera gigantesca de 13.000 kilómetros de diámetro, eres un ser demasiado pequeño como para ver curvatura desde su superficie. Todas las aguas, ya sea un vaso de agua, una piscina, un lago o un océano, están siguiendo la curvatura de la Tierra debido a la gravedad. Pero a pequeña escala es imperceptible porque el nivel de curvatura dentro de una piscina o un vaso es absolutamente ridículo. Pero, cuando miras masas de agua de mayor tamaño como lagos o mares, la curvatura se vuelve claramente evidente, excepto para los terraplanistas negacionistas. Copérnico, un astrónomo polaco, conocido por su teoría heliocéntrica, nos dice que la Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad de 1700 kilómetros por hora y orbita alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora, y que no sentimos el movimiento porque son velocidades constantes. Ajá. Pero de ser así, alguien que va en un auto a 200 kilómetros por hora sentiría un cambio de velocidad al bajarse del auto hasta sentir la inestabilidad para luego acostumbrarse a la velocidad de la Tierra. Menuda estupidez. El auto, tú, todo y todos sobre el planeta rotan a una velocidad constante de 1600 kilómetros por hora. Que el auto acelere o desacelere no afectará para nada la velocidad de rotación. El auto se moverá a 1600 kilómetros por hora más la velocidad que el susodicho auto alcance desplazándose sobre la superficie. Y cuando el auto se detenga, solamente habrá detenido la velocidad del auto, pero nunca cambiarás la velocidad de la Tierra ni tienes que acostumbrarte a ella, pues jamás te desacostumbraste en primer lugar. Pues el auto nunca dejó de moverse con la Tierra, independientemente de los movimientos del auto. Un avión volando en contra de la rotación terrestre recorrería más distancia que un avión que va en sentido opuesto a la misma velocidad. En primer lugar, si realmente la Tierra es una esfera que rota, ¿por qué los viajes de este a oeste duran prácticamente lo mismo que los de este a oeste? ¿No quiere decir eso que la Tierra está parada? Por supuesto que no. Lo que pasa es que los aviones y todo lo demás giramos con la Tierra. Antes del viaje, el avión se mueve con la Tierra a la misma velocidad, una velocidad muy alta. Al despegar, se seguirá moviendo a esa velocidad, solo que un poquito más o un poquito menos gracias al impulso de los motores, lo que le permite moverse respecto a la Tierra. La gravedad hace el resto curvando la trayectoria del vuelo. En definitiva, que al girar con la Tierra, su rotación no le afecta, a excepción de un poquito de fuerza de Coriolis y el tema de las corrientes de aire. Un error que muchos habéis cometido, que es solo la atmósfera la que gira con la Tierra. No, eso no arregla nada. La Tierra, la atmósfera y el avión todos giran de manera solidaria. Nadie se escapa de la inercia. Según el estúpido pensamiento terraplanista, una mosca dentro de un auto a 200 kilómetros por hora, jamás podría volar dentro del auto, pues debería estrellarse contra la ventana trasera. Del mismo modo, según la forma de pensar terraplanista, es imposible que este dron pudiera volar dentro de la cabina de un avión en pleno vuelo. Según la lógica terraplanista, ese dron debería estrellarse contra la ventana trasera en el mismo momento en que se eleva en el aire. Los pobres terraplanistas no tienen ni idea de qué es la inercia. El otro hecho que nos dice que la Tierra no gira son los Star Trek. Si la Tierra rotara como nos dicen, sería imposible que la estrella Polaris mantuviera siempre la misma posición en una fotografía de larga exposición. Sin embargo, esta estrella ha permanecido fija en el cielo. Polaris está a 4.104 billones de kilómetros de distancia. Es decir, 400 años luz.
El eje mayor de la órbita terrestre mide 149.600.000 kilómetros. Quitemos ceros en proporción. 41.040.600 contra 1.496. La magnitud es de menos de una 10.000.000ª parte. Un micrómetro es a 10 metros lo que nuestra órbita es a la distancia entre la Tierra y Polaris. Para que te hagas una idea, un cabello humano mide entre 24 y 100 micrómetros. O sea, nuestra órbita es difícilmente la mitad de un cabello humano contra 5 pisos de un edificio promedio. Con esa ínfima varianza es imposible que se note un cambio en el cielo. La traslación terrestre en su mayor amplitud es equivalente a desplazarte la mitad del ancho de un cabello humano, mientras observas un objeto 5 pisos más arriba. Dudo mucho que se note. Pero ya que me vienes a hablar de los Star Trails, aún estoy esperando a que me des una explicación coherente a los Star Trails del hemisferio sur en la Tierra plana. Según el modelo de la Tierra plana, el Sol, la Luna, y las estrellas, se mueven en círculos sobre la Tierra plana, girando alrededor del centro del domo, donde se encuentra la estrella Polaris. De este modo pueden hacer cuadrar el giro de las estrellas en el hemisferio norte. Pero, el hemisferio sur destruye este modelo por completo. Yo vivo en Uruguay, en el hemisferio sur. Pues bien, ¿qué sucede cuando grabo el movimiento de las estrellas apuntando hacia el hemisferio norte, lo que sería el centro del domo? Al apuntar al hemisferio norte desde Uruguay, vemos claramente que Polaris, el supuesto centro del domo, que debería ser visible en todo el mundo, está en realidad bajo tierra, bajo la curvatura. Pero cuando apuntamos hacia el sur, es donde sucede lo más interesante y que destruye el terraplanismo por completo. ¿Qué pasó aquí, señores terraplanistas? Cuando apunto con mi cámara Nikon P900 hacia el sur desde el hemisferio sur, vemos lo mismo que en el hemisferio norte, cosa que no debería pasar si la Tierra fuera plana. Si la Tierra fuera plana, cuando miramos al sur desde el hemisferio sur, deberíamos ver a las estrellas moviéndose de manera horizontal, no haciendo círculos sobre el polo sur, tal como se observa en la vida real. Para dejar más que claro que estos Star Trails los tomé apuntando hacia el sur, dejo este video donde muestro con una brújula, cómo mi cámara está apuntando en dirección al sur desde el hemisferio sur.
Número 4. Según la teoría de la gravedad, un objeto se verá atraído hacia otro objeto con mayor masa. Sin embargo, ninguna observación o experimento en la historia ha demostrado jamás que un objeto atraiga a otro por el mero hecho de tener más masa. Como que nunca ha sido observado. Coge una Nikon P900 y anda a mirar las lunas de Júpiter. Yo personalmente grabé este timelapse donde vemos a las lunas de Júpiter siendo atraídas por su planeta principal. Estas lunas son cuerpos de poca masa, siendo atraídas por Júpiter, que es un cuerpo con mucha más masa. Ahí tenés una comprobación observacional de la gravedad que cualquiera puede ver con una Nikon o con un telescopio. ¿Y sobre que nunca se ha medido que dos cuerpos se atraigan entre sí? ¿Cómo que no? ¿Y el experimento Cavendish? El experimento Cavendish se lleva ejecutando desde hace 200 años de maneras muy distintas, pero la idea es detectar el giro de una barra debido a que sus extremos son atraídos gravitacionalmente por unas masas. Y este no es el único experimento que puede sentir la gravedad. Hay experimentos muy ingeniosos capaz de medirla. Os voy a dejar un artículo interesante aquí abajo en la descripción. Según la teoría heliocéntrica, la gravedad hace que los océanos se mantengan pegados a una esfera de tierra giratoria. Lo único cierto es que el agua que vemos en la Tierra nunca se va a pegar a la superficie de una esfera. Comprueba que la gravedad no existe. Jajajaja, menuda estupidez. Una pelota de tenis no tiene suficiente gravedad como para que se le pegue agua. Además de que en la Tierra estamos bajo la influencia de la gravedad terrestre, con lo cual es imposible realizar dicho experimento en la Tierra. Se tendría que estar en el espacio sin gravedad para ver cómo el agua se pega a una pelota pequeña. Lo que sí existe es la flotabilidad y la densidad, que en otras palabras es lo que le permite a un barco de 227.000 toneladas no hundirse, lo cual refuta de nuevo la teoría de la gravedad. Hablemos del principio de Arquímedes, eso que tantos idiotas planarios malentienden para justificar su dogma negacionista de la gravedad. Lo que nos dice el principio de flotabilidad es que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido desalojado. A causa de esto, un barco flota en el agua y un globo de helio flota en el aire. He marcado con un asterisco 3 palabras clave, que a continuación paso a definir. Arriba. El sentido contrario al sentido de la atracción gravitatoria. Abajo. El sentido de la atracción gravitatoria. Peso. Fuerza que un cuerpo experimenta al encontrarse en un campo gravitatorio, que es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la atracción gravitatoria. He marcado con este símbolo, para marcar algo importante. La atracción gravitatoria. Y es que si no hay gravedad, no existe ni un arriba, ni un abajo, ni un peso. Y si no hay arriba, no hay abajo, y no hay peso, no puede suceder el efecto de flotabilidad. Es decir, el hecho de que un corcho flote en el agua, demuestra de forma inmediata que la gravedad existe y es real. Señores negacionistas de la gravedad. Si afirmáis que un barco flota en el agua, estáis aceptando de facto la gravedad. Número 5. Como bien sabemos, la NASA nos ha proporcionado de unas imágenes del espacio que a simple vista se nota que fue una edición en computador, como por ejemplo, estas imágenes de la Tierra a través de los años. El problema con ustedes es que no sabéis diferenciar algo falso de algo real. O lo hacéis a propósito con el mero hecho de hacer la falacia de la ridiculización. Yo te ayudo. Composición, 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 dibujo, dibujo, composición, real, real. La grabación de Júpiter tomada por la sonda en el 2016 es de nuevo una animación hecha en computador. Además, las fotografías de Júpiter del 2014 y del 2016 son idénticas. Y seguimos con el chisme viejo de las auroras de Júpiter. Vámonos a la página oficial del comunicado de la NASA, a ver qué es lo que dicen sobre estas imágenes. Leamos lo que pone aquí. Esta es una imagen compuesta de dos observaciones diferentes del Hubble. Las auroras fueron fotografiadas durante una serie de observaciones realizadas por el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial Hubble con luz ultravioleta a medida que la nave espacial Juno de la NASA se acerca y entra en órbita alrededor de Júpiter.
La foto a todo color de Júpiter en esta imagen fue fotografiado por separado en otro momento por el programa Outer Planet Atmospheres Legacy, OPAL, del Hubble, un proyecto de Hubble a largo plazo que anualmente captura mapas globales de los planetas exteriores. La propia descripción de la imagen nos está diciendo que efectivamente las auroras fueron superpuestas en una imagen a todo color tomada con anterioridad. Pero ¿saben ustedes por qué se hizo eso? ¿Saben ustedes cómo se ve un planeta captado en espectro ultravioleta? Así es como se ve. Estas son las imágenes originales de las auroras boreales. ¿Os parecen bonitas y atractivas para presentarlas a los medios de comunicación así como están? ¿Verdad que no? Los de la NASA simplemente cogieron una imagen a todo color de Júpiter captada antes, y colocaron las auroras sobre dicha imagen para que se vea más bonito de cara al público. Así es como lo relatan en la propia descripción oficial de la imagen. Así que aquí no hay ninguna conspiración o engaño, pues ellos te cuentan limpiamente lo que hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Pero vemos también que en las grabaciones de la Estación Espacial Internacional se pueden ver burbujas en innumerables videos, indicando que los astronautas no se encuentran en el espacio exterior, sino que en realidad están en una piscina y usan fondos editados, tal y como lo hacen en las películas. Me parto de risa. En casi todos los videos que presentan los terraplanistas de sus supuestas burbujas, vemos que unas van para arriba, otras van para abajo, otras para la derecha, otras para la izquierda, y otras permanecen estáticas sin moverse. Este simple hecho refuta totalmente que lo que estamos viendo sean burbujas, pues las burbujas siempre van en una sola dirección. En realidad son partículas, basura espacial. Ya sea hielo, líquido refrigerante, etc. En este video los terraplanistas también dirán que son burbujas. No. Lo que estamos viendo es líquido refrigerante, escapando del motor. Pero hay otra cosa de la que me he dado cuenta. A los terraplanistas les encanta citar a la película Gravedad, como ejemplo de lo que se puede hacer con efectos especiales. Y es cierto que los gráficos de Gravedad son muy buenos. Pero miren este pequeño detalle que voy a comentar. En donde hay burbujas en Gravedad. Terraplanistas, os reto a todos a que me busquéis burbujas en las escenas espaciales de Gravedad. Simplemente no existe ninguna partícula de ningún tipo en las escenas espaciales de Gravedad. ¿Y por qué es esto? Esto es, señores, porque las escenas de Gravedad no fueron grabadas en piscinas, sino que fueron grabadas en estudios cinematográficos totalmente secos y limpios de cualquier partícula. Para demostrar que lo que digo es así, veamos las siguientes escenas del detrás de cámaras de la película Gravedad. The three main elements of the lightbox are the robot moving the camera, the lightbox moving the lights, and the tilt rig moving the actor. If what we're trying to simulate is Ryan tumbling into the shuttle, we tilt Sandra backwards and forwards to help it. And at the same time, all the lights are spinning around in sync with this complicated motion. I mean, it was literally like these rigs had your life in their hands. If something broke, I had nothing to hold on to. If some camera came crashing through my face, nothing I could do, you just say goodbye. We developed a technique where we would move the camera on a robot and we would move the lights around by surrounding the actor with a giant TV screen made into a box. We could move the lights to wherever we wanted them to be and change the color and the texture and all sorts of aspects of the light. The repercussions of its lightbox technology is where the movie's true revolution lies. The 3D visual effects, a staple of post-production, were as good as finished before the shoot with the actors even began. The effects had to be ready for the makers to be able to use the LED box lighting technique that lights the actors with reflections of the computer-generated environment. Everything was written in stone. Everything from the camera movements, but also the timing.
Pero vemos también que en las grabaciones de la Estación Espacial Internacional se pueden ver burbujas en innumerables videos, indicando que los astronautas no se encuentran en el espacio exterior, sino que en realidad están en una piscina y usan fondos editados, tal y como lo hacen en las películas. Mentirosa. En la película Gravedad jamás usaron piscinas, y nunca se vieron burbujas. Ahora yo pregunto, ¿por qué cojones la NASA no hace sus grabaciones como los productores de Gravedad? Digo, sería mucho más fácil, mucho más barato, y no se vería ninguna burbuja, ni partícula, ni nada de nada. Serían unas producciones totalmente perfectas. Aquí el argumento terraplanista de que las supuestas burbujas son prueba de que se hacen en piscinas se derrumba por completo, pues si la NASA estuviera haciendo vídeos falsos, los haría en estudios cinematográficos como los de Gravedad, en donde no existe necesidad de usar piscinas, tal como ya hemos visto. Y en tal caso, no existirían burbujas, ni ninguna de las partículas que los terraplanistas se pasan buscando como supuestas pruebas del engaño. Otros detalles fraudulentos que se han detectado en las grabaciones de la ISS incluyen el uso de arnés y laca de pelo para simular la gravedad. Sin romperlo. Otro ejercicio. Aquí hay varios aparatos en ese ejercicio porque es muy importante para mantener la forma física. Se nos había olvidado otro módulo por aquí. El airlock, o sea, la exclusa para salir al espacio. Desde aquí es de donde se sale al espacio, desde allá, con los trajes americanos. Aquí hay un traje y otro traje unidos a la pared para podérselos poner más fácilmente, y después, claro, los astronautas se ponen los pantalones y se lo quitan y lo sacan de la pared, y entonces cuando se pasan esta puerta, y aquí al otro lado es donde está la escotilla de salida. Por esta puerta de aquí también se va el espacio. Ahora mismo está cerrada, lógicamente, pero si la abriera, pues estaría el hueco del espacio y nos iríamos afuera. Vamos a salir entonces de la escotilla. Eso ha sido una especie de desviación lateral. Y volvemos. De allí es donde hemos venido, ahora volvemos a seguir en la misma dirección. Pero tenemos que pararnos aquí. Estos son los podríamos llamar teléfonos que podríamos utilizar, ¿no? Hechos desde esta instalación, pues se puede a veces hablar con la familia cuando está programado, cuando nos dejan, ¿no? Seguimos hacia allá. Tenemos aquí el adaptador, que es cónico, ¿no? Más grande aquí, más pequeño allá, en donde se adapta la parte americana a la parte rusa. Aquí está todo lleno también de bolsas con todo tipo de cosas. La verdad es que no me ha dado tiempo a saber qué es lo que hay aquí. Este es el punto donde se une la parte americana con la parte rusa. Passport control. Passport control. Y aquí ya digamos, esto ya es el módulo primero que se lanzó, FGB, o el módulo de carga. Hacia abajo ahí hay un Soyuz, que es en el que voy a volver yo cuando se acabe este viaje. Podemos verlo, que estará aquí en mi escafandra seguramente. Vamos a ver. ¿Estoy por aquí yo? No. Este soy yo. Aquí está mi escafandra. Así que con esta escafandra, para abajo, para la Tierra otra vez. Aquí abajo es la cápsula, que es la única parte que vuelve a la Tierra. Lo demás se quema en la reentrada de la atmósfera. Aquí nos sentamos los tres, cabemos prácticamente justo con las escafandras, y junto con Ed, que me está filmando ahora, y Yuri Malenchenko, pues esperamos tener
una buena bajada, una buena reentrada. Aquí están unas ventanas por las cuales estuve mirando los 2 primeros días de mi viaje. ¿Y qué mierda pasó acá con los arneses? ¿Cómo es que el tipo pasa por debajo de ese cable sin que se le enganchen los supuestos arneses? Si este tipo no tiene arneses, entonces ¿cómo es que está flotando libremente sin gravedad? Y no me vengáis con el cuento chino de los aviones 0G, pues estos solo pueden mantener 50 segundos de ingravidez, y el video que acabo de poner dura 4 minutos sin cortes. Jaque mate, no existe ninguna explicación para esto, a menos que realmente estén en el espacio. Las otras pruebas, por otro lado, que comprueban que la NASA u otros agentes espaciales no han salido al espacio exterior, son los cohetes. Sabemos que siempre muestran lo mismo, un cohete que despega y luego explota a la misma altura. No. Y ni hablar de los satélites que han puesto en órbita. Eso sí que es realmente un chiste. Si el Hubble está orbitando a 408 kilómetros de altura sobre la Tierra, ¿por qué no existe una imagen real y en HD de la Tierra? El telescopio espacial Hubble se encuentra a 400 kilómetros de altura, la misma altura a la que se encuentra la ISS. ¿De verdad sois tan estúpidos? Desde el Hubble, la Tierra se vería exactamente igual que como la vemos desde la ISS. Desde la ISS existen vídeos y fotografías en definición 4K, pero para vosotros todo es CGI. Entonces, ¿para qué pedís dichas imágenes? Por otro lado, aquí tenéis una fotografía tomada por el satélite japonés, Himawari 8, la cual tiene 11.000 por 11.000 píxeles de resolución, y pesa 147 megabytes. La calidad y resolución de esta imagen son simplemente bestiales. Os la dejaré en la descripción del video para que os la descarguéis y analicéis a gusto. Bien, ya te di tu foto en Super HD, de la Tierra. ¿Tampoco te sirve?
¿O por qué cuando nos muestran imágenes de satélites no vemos a ninguno de los otros 10.000 satélites que han puesto en órbita? Los satélites no se ven porque son muy pequeños. En mi canal tengo un video de 20 minutos donde se explica perfectamente largo y tendido el temita de ver o no ver los satélites. Visiten dicho video y ahí tendrán la refutación a este punto. Número 6. Según el modelo heliocéntrico, el Sol es una esfera mucho más grande que la Tierra, que se encuentra a 150 millones de kilómetros. Sin embargo, grabaciones recientes a gran altura muestran puntos focalizados de luz justo debajo del Sol, probando que en realidad se encuentra muy cerca de la Tierra, justo encima de las nubes. ¿El qué? Eso no prueba nada. Es solo un reflejo. Si el Sol desde 150 millones de kilómetros tiene cierto diámetro angular en el cielo, y proyecta su reflejo del mismo tamaño en el agua, no hay nada que impida que eso suceda a cualquier distancia. El tamaño del Sol, al igual que el de la Luna, es mucho menor al de la Tierra, tal y como lo vemos con nuestros propios ojos. Sí, claro. El Sol tiene el tamaño de mi dedo índice, tal como lo veo con mis propios ojos. ¿Para qué buscar más respuestas? Los rayos crepusculares entran a través de las nubes, prueban muy bien que el Sol está muy cerca, ya que si se encontrara a 150 millones de kilómetros, los rayos entrarían de forma paralela y no de forma triangular. ¿Los rayos crepusculares son paralelos? Por supuesto que sí. ¿A vos te parece que entran de forma triangular, simplemente por efecto de la perspectiva? Del mismo modo que las vías de un tren son paralelas, pero cuando las miramos parecieran que fueran divergentes de forma triangular. De ese mismo modo los rayos crepusculares son paralelos, pero parecen divergentes por causa de la perspectiva. A continuación, pondré un video que hice hace un tiempo, donde se demuestra sin lugar a dudas la paralelidad de los rayos solares. Saludos a todos. En este video presentaremos una prueba irrefutable de que la Tierra es esférica. Prueba que ha sido suministrada y confirmada por el mismísimo Oliver Ibáñez. De los creadores de las cámaras GoPro no distorsionan en el centro, los rayos anticrepusculares convergen por perspectiva. Algo totalmente imposible en una Tierra plana o en una Tierra cóncava. En el caso de los rayos de sol anticrepusculares, los rayos parecen converger en el horizonte opuesto debido a la perspectiva, pero en realidad... Un saludo a todos. Hace unos días un suscriptor me pidió que hiciera un video refutando a un nuevo terraplanista de YouTube. Y bueno, al ver el video me pareció que sería muy divertido hacer la refutación, por lo que ahí va. Hoy vamos a refutar a la terraplanista Alienation, y su video es la Tierra plana. 7 pruebas de que la NASA miente. Comencemos viendo qué es lo que dice este personaje. Sé que para usted debe ser difícil entender una verdad que está detrás de una fábrica de mentiras que se construyó a partir de una mente egotista y controladora. Pero no le juzgo, yo también he estado en la permanente confusión. Por eso hoy le pido que abra su mente y escuche estos 7 motivos del por qué la Tierra es plana. Número 1. Muchas personas se han atrevido a comprobar si la curvatura de la Tierra realmente existe. El hecho, y que a simple vista usted mismo lo puede comprobar, es que cualquier paisaje al que usted se le ocurra, siempre se verá el horizonte en una infinita y pulcra rectitud. En el caso de los rayos de sol anticrepusculares, los rayos parecen converger en el horizonte opuesto debido a la perspectiva, pero en realidad no se están juntando.
Los terraplanistas siempre han estado utilizando los rayos crepusculares como supuesta evidencia de que el Sol está cerca, y que tiene luz divergente. Nada más lejos de la realidad, pues los rayos crepusculares se ven de esa manera nada más y nada menos que por la perspectiva. Oliver Ibáñez nos ha confirmado que esto es así al decirnos que los rayos anticrepusculares convergen en el horizonte opuesto por perspectiva. Si eso es así, los crepusculares divergen por perspectiva, y en realidad son rayos de luz paralela. Esto demuestra gracias al experimento de Eratosthenes que la Tierra es esférica. Pero además, demuestra que el Sol es muy grande y está muy lejos. Pues solamente un Sol muy grande y lejano puede producir rayos de Sol paralelos en toda la Tierra. En una Tierra plana con un Sol cercano y de luz divergente, sería completamente imposible que los rayos solares puedan volver a converger en el horizonte opuesto. Esos rayos de luz simplemente continuarían divergiendo hasta el final, nunca volverían a converger. Por lo tanto, la existencia de rayos anticrepusculares refuta totalmente la Tierra plana y un Sol cercano divergente. Demuestra que la Tierra es esférica, con un Sol gigantesco a millones de kilómetros de distancia. Número 7. En el modelo de la Tierra esférica existen dos polos opuestos. Sin embargo, hay grandes diferencias a lo largo del año entre el extremo norte y el extremo sur. En el extremo norte, por ejemplo, las temperaturas son muy superiores y existe una gran variedad de fauna y flora, que por el contrario, en el sur, las temperaturas son mucho más bajas y la existencia de fauna y flora es prácticamente nula. Estas diferencias no tienen ninguna explicación satisfactoria para el modelo de la Tierra giratoria y esférica, donde el Sol alumbra lo mismo en el norte que en el sur. En cambio, sí es perfectamente lógico si vivimos en un plano dimensional extendido, donde el Sol, que es mucho más pequeño que la Tierra y que alumbra de forma local, completa una vuelta sobre el plano terrestre cada 24 horas. A lo largo del año va cambiando de trópico a trópico, lo cual provoca las estaciones. Cuarto, si el polo norte y el polo sur reciben la misma cantidad de luz a lo largo de un año, entonces ¿por qué sus ecosistemas son tan distintos? ¿Por qué el polo norte tiene una temperatura superior que el polo sur? Bueno, porque la temperatura que tenga un lugar de la Tierra no depende solamente de la cantidad de luz que reciba. Os recuerdo que el planeta está lleno de una cosa llamada agua, una sustancia que le da por moverse por todas partes, transfiriendo calor por todo el mundo. A esto lo llamamos convección. Pues bien, resulta que el polo norte es un trozo muy grande de hielo flotando en el océano Ártico, lo que permite que las templadas aguas de todo el mundo se deslicen debajo de él, aumentando su temperatura a unos grados. El polo sur no corre la misma suerte. Esto es porque la Antártida es un continente. Debajo de todo ese hielo hay tierra sólida, tierra que no deja pasar el agua, no permite que fluya por debajo y aumente su temperatura. Sí, sin convección, el polo sur está más frío. A esto también se le tiene que sumar que la Antártida está a una altura al nivel del mar muy alta, unos 4.000 metros. Las verdaderas estrellas y planetas, a diferencia de los gráficos hechos en computador por la NASA, son luminarias que cambian constantemente de forma y de color. El hecho de que podamos enfocar perfectamente estas luminarias con una Nikon P900 demuestra que no son esferas gigantes a millones de kilómetros de distancia, sino que son luces en el firmamento a unos pocos kilómetros de la Tierra.